Veamos a continuación el problema de dos cuerpos. Hasta el momento hemos estudiado solamente el movimiento de una partícula en un campo, pero este campo es ocasionado por alguien. En el problema de Kepler nosotros tenemos realmente dos cuerpos, uno que gira alrededor del otro, y estamos considerando de que tenemos un cuerpo fijo y el otro cuerpo que es el que está realizando algún tipo de trayectoria alrededor del primero, pero son dos cuerpos. Vamos a ver de qué manera es que, teniendo que los dos cuerpos se mueven, podemos reducirlo a este tipo de problemas. A eso se llama el problema de dos cuerpos. Entonces, veamos el caso de la interacción de dos cuerpos. Y en este caso vamos a tener nosotros lo siguiente. La función de Lagrange de este sistema va a ser igual a la masa multiplicado por el R1 derivada con respecto al tiempo al cuadrado sobre 2 más, esta es la masa 1, la masa 2, R2 punto al cuadrado sobre 2, y esto menos la energía potencial, que va a ser una energía potencial que va a depender únicamente de la distancia entre estos dos cuerpos. Este es el lagrangiano con el cual nosotros comenzamos. Entonces, aquí nosotros lo que estamos teniendo es, bueno, planteamos nuestro sistema de referencia, y con respecto a este sistema de referencia es que nosotros vamos a ubicar a estos dos cuerpos. Un cuerpo, digamos, que va a estar aquí, este es el cuerpo que tiene una masa M1, y vamos a tener otro cuerpo por acá que tiene una masa M sub 2. Entonces cada uno de estos tiene un radio vector. Este va a ser el radio vector R1 y este va a ser el radio vector R2. Y lo que nosotros vamos a plantear es de que la energía potencial depende únicamente de las distancias. Y aquí vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a tener, voy a escribirlo mejor aquí, donde hemos considerado que esta energía potencial es una función de R. Es función de la, y aquí disculpen, es escalar, de la distancia entre los puntos. ¿Cuál es esa distancia entre los puntos? R, que es el valor absoluto de la diferencia de sus radios vectores. Es decir, es esta distancia que está acá. Muy bien, entonces esa es nuestra premisa. Aquí nosotros no podemos trabajar específicamente porque no tenemos la relación que hay acá, no sabemos cómo trabajar. Cuando derivemos esto con respecto a R1 o R2, vamos a tener lo que se llama ecuaciones ligadas. Entonces nunca es cómodo trabajar con ecuaciones ligadas. Por lo tanto, pasamos a las coordenadas siguientes. Es decir, vamos a hacer un cambio
de sistema de referencia. Y este cambio de coordenadas va a estar determinado por R, un vector R, que no es otra cosa que R1 menos R2, y por un vector R mayúscula, que va a ser igual a M1, R1, más M2, R2, dividido esto sobre la suma de las masas. Este que está aquí, ustedes saben muy bien que es lo que conocemos como la posición relativa. Y esto que está acá es la posición del centro de masas. La ventaja de pasar a este sistema del centro de masas es que en lugar de tener dos cuerpos que se mueven, vamos a pasar a un sistema equivalente en el cual uno está en el centro de masas y el otro se mueve alrededor de este punto. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, la transformación inversa, es decir, aquí estamos expresando R las dos R's en términos de R1 y R2. Ahora vamos a expresar R1 y R2 en términos de estas otras. Después de algunas operaciones, aquí se encuentra lo siguiente, de que el R1 es igual a R más M2R sobre M1 más M2. Por lo tanto, tenemos que el R1, primera derivada, es decir, esa velocidad, es igual a esta R más M2R M1 más M2. De forma análoga tenemos el R2, que va a ser igual al R menos M1R sobre M1 más M2. Y aquí vamos a tener el R2 punto. Esto va a ser igual al R punto menos M1R punto M1 más M2. Bien, a estas dos ecuaciones les llamo 2 y a esta transformación inversa le voy a llamar 3. Listo, entonces una vez que tenemos esto, podemos reemplazar el R1 punto acá, el R2 punto acá, y nosotros vamos a tener este M1, M2 por esto, M1, M2 por esto, y estas dos partes se van a eliminar. ¿Está bien? Estos se van a eliminar. Y vamos en consecuencia a hallar lo siguiente. O se va a compensar. Y tenemos entonces, reemplazando en el lagrangiano, nosotros vamos a tener de que este L es igual a un, aquí vamos a ponerlo así, M R punto al cuadrado sobre 2 más mu R punto al cuadrado sobre 2 menos U de R. Esta es nuestra expresión número 4. Entonces aquí ya se separan las variables, donde tenemos de que esta M mayúscula no es otra cosa que la suma de las masas, y esta mu es M1 más M2,
o disculpen, por M2 dividido sobre M1 más M2. Y también de la misma forma que hace un momento, esta es la masa total y este es lo que se conoce como la masa reducida. Muy bien, esta expresión es la expresión número 5. Ahora sí, podemos nosotros ver lo siguiente. En primer lugar, el lagrangiano depende solo de la variable R y sus derivadas, ¿no? Y no contiene a la variable R mayúscula. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar de que esta R es una coordenada cíclica. Si es una coordenada cíclica, significa que P, lo voy a poner así, como vector, esto va a ser igual a esta M por R punto, esto es igual a una constante. Es decir, la cantidad de movimiento del centro de masas es constante. De donde vamos nosotros a tener de que el R va a ser igual a un R sub 0 más esta P sobre M, y esto es igual a R0 más B por T. Aquí me falta el T. Bien, entonces nosotros tenemos esto. Aquí, esta que está acá es la velocidad del centro de masas. Luego, y es algo que se suele hacer en estos casos, en el sistema del centro de masas, nosotros tenemos de que esta P es igual a un vector nulo y R es también un vector nulo. Por lo tanto, el movimiento, o sea, podemos nosotros tomar esto y en consecuencia el movimiento solamente aquí se considera de que es una partícula con masa igual a la masa reducida que gira alrededor de este punto. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos de que el problema consiste en resolver el siguiente lagrangiano. Entonces, el problema de dos cuerpos se reduce a esto. La única, digamos, característica específica va a ser qué tipo de potencial va a existir entre esos dos cuerpos. ¿Quedó esto entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, este, jóvenes, es el problema de dos cuerpos. Ya casos específicos van a depender de la forma del potencial.